Saludos estudiantes, continuando con el ejercicio práctico que nos quedó pendiente en la clase anterior. Fíjense que ya en este momento tengo ya mi tabla, ya incorporé algunos números de cédula, algunos apellidos y otros nombres, pero fíjense que acá cometí un error porque no dejé espacio, ¿no?, para incorporar lo que son los datos. Entonces fíjense cómo puedo resolver esto. Copio, pego, ¿verdad? Igual corto y pego las calificaciones del estudiante. Bien, en todo caso termino de darle este borde inferior, ¿ok? Y esta que me queda acá es precisamente para, lo combino, lo dejo descombinado, le doy todos los bordes. Aquí trabajo con cédula de identidad, apellidos, nombres. Y aquí vuelvo a hacer la operación que había hecho anteriormente de seleccionar, descombinar y volver a combinar. Y así voy cuadrando mi tabla. Fíjense que ya en mi tabla existen algunos promedios. Fíjense que a estas tablas no les he dado borde. Le voy a dar todos los bordes, ¿ok? Y ya tengo de alguna manera mi tabla de calificaciones, ¿ok? Ahora necesito promediar la definitiva, ¿ok? Vamos a trabajar inclusive con esa definitiva que va en base a un 50%, ¿ok? Pero entonces, bueno, vamos a agregar acá otra columna. Bueno, sí, vamos a hacerlo acá y después aplicamos otro procedimiento, ¿sí? Ahorita terminamos de arreglar bien la estética. Me interesa incorporar esta columna para promediar ese resultado final en lo que es el 50% de la calificación final, ¿ok? Que es parte de la calificación, formato de celda. Vamos inclusive a trabajar la alineación, ajustarla como la tenemos y la vamos a centrar por acá. Le damos color amarillo y aquí la tenemos. ¿Qué hacemos aquí? Lo mismo, descombinamos y combinamos. Descombinamos acá, bien, y volvemos a hacer aquí solamente acá. Perfecto. Ya tenemos, vamos a darle sí bordes, que no tengo bordes acá, perfecto. Fíjense que ya se ve mucho más estética mi tabla, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer para obtener las definitivas? Y aquí vamos a comenzar a hablar un poco de lo que son los cálculos matemáticos en la hoja de Excel, ¿ok? Fíjense lo siguiente, aquí tenemos una serie de calificaciones, ¿verdad?, que yo necesito promediar para saber cuánto es la definitiva y luego saber cuál es el valor de esa definitiva en base a un 50%. Y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Cada operación matemática que nosotros vamos a hacer en la hoja de Excel siempre debe comenzar con un signo igual, ¿ok? En este caso, como voy a utilizar simplemente, voy a hacer una sumatoria. Fíjense, voy a sumar todas estas evaluaciones y posteriormente las voy a dividir en el número de evaluaciones realizadas. Esto es lógica matemática básica, ¿verdad? Pero como voy a hacer dos operaciones, voy a hacer primero una sumatoria y luego necesito hacer una división, tengo que separar cada uno de los cálculos y para ello debo utilizar el paréntesis, ¿verdad? Entonces comienzo acá seleccionando, coloco el signo más, hago clic y así sucesivamente voy seleccionando, ¿ok? Y luego voy a cerrar mi paréntesis. Después que haya hecho toda la sumatoria, necesito dividir, entonces coloco el signo de división. ¿Cuántas calificaciones tengo? 1, 2, 3, 4 y 5 calificaciones. Le doy enter y eso me va a dar un total. No es necesario que yo tenga que colocar fórmula por fórmula en cada una de las celdas. Si yo puedo, con la opción que explicamos en el primer video, en el video anterior, simplemente darle clic y arrastrar toda la información para que se me copie el formato y fíjense que ahí tengo las calificaciones. Ahora,
ese 16 en un 50%, ¿cuánto me equivale? Entonces allí lo que tengo que hacer es una multiplicación y yo le digo este 16 por el 50%. Le doy enter y me da un promedio de 8 puntos. Posteriormente selecciono y ahí voy a tener el resto de las calificaciones. Si por ejemplo yo no quiero que tengan decimales mis resultados, ¿verdad? Recuerden lo que dijimos, selecciono mi columna, botón secundario, voy al formato de celda y le digo en la parte de números, ¿verdad? Que no quiero trabajar con decimales. Le doy a aceptar y él automáticamente me ajusta la calificación. Ahora vamos también a utilizar algo que es muy útil en Excel, que es precisamente el filtrado. Y el filtrado no es más que otra opción que te permite, ¿verdad? Que permite que podamos nosotros visualizar la información, sobre todo cuando utilizamos hojas de cálculos que tienen demasiada información, por ejemplo, datas específicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ejemplificar acá para yo darle filtro a mi tabla. Simplemente selecciono la parte que deseo filtrar, en este caso solamente selecciono donde están los títulos ubicados y simplemente en la ficha de datos le voy a dar clic a la opción de filtro. Fíjense que se me despliega, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo para clasificar la información? Bueno, necesito ver, por ejemplo, la calificación de los aprobados en la evaluación 1. Entonces yo aquí simplemente voy a seleccionar el 10, el 12, el 13. Claro, el ejemplo no aplica. Ahorita voy a abrir una data mucho más amplia que nos permita a nosotros trabajar y le doy a aceptar. Y fíjense que yo aquí en la evaluación 1 simplemente voy a visualizar, inclusive en la 2 voy a visualizar la información con los estudiantes que están aprobados. ¿Ok? Si yo deseo graficar esta información, yo simplemente lo que hago es seleccionar mi data. Vamos a seleccionar con nombre y número. Me voy al menú insertar, me voy a barra. El proceso es muy similar, ¿verdad? A la opción de Word. Fíjense que aquí tengo la opción para cambiar de colores, ¿ok? Inclusive tengo la opción de cambiar diseños de gráficos. Si quiero editar los datos, también tengo la opción de edición de datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no quiero que me aparezcan los nombres, sino que me aparezcan otras palabras, yo le doy a la opción de editar y aquí voy a incluir la información que deseo, ¿ok? Por ahorita lo vamos a dejar acá. Bien, ahora este gráfico lo puedo mover, lo puedo inclusive incorporar aquí abajo, pero también puedo darle a mover gráfico y le puedo decir que por favor me lo calcule en una hoja nueva y le doy a aceptar y él me lo va a hacer. Fíjate que se abrió otra hoja acá y me la calculó, ¿ok? En otra hoja, y acá en ejercicios tengo mi tabla, pero al mismo tiempo tengo tengo mi tabla y en la pestaña 1, en la hoja 1 tengo el gráfico, ¿ves? Donde veo más o menos cuáles fueron los promedios de la evaluación en la primera evaluación. Sin embargo, vamos en este momento a buscar dentro de mis archivos una data, digamos digamos data de estudiantes. Vamos a ver si podemos ubicar un archivo que tenga bastante información para poder visualizar con mayor precisión las tablas, ¿no? Vamos a ver si rápidamente puedo encontrar una por acá. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si logramos encontrar alguna de las datas. Aquí tengo, vamos a ver datos de adscripción territorial, formación docente, no.
Ya va, vamos a buscar otra. Tiene que ser en Excel para poder trabajar bien los filtros, ¿verdad? Porque es muy importante, por ejemplo acá, creo que esta me va a servir. Bien, fíjense, esta es una data con muchísima información. Y cuando nosotros manejamos esta data con muchísima información, los filtros son fundamentales, ¿verdad? Porque me permiten a mí agrupar la información y utilizarla en función de las necesidades. ¿Qué hago? Simplemente voy a seleccionar la parte superior, ¿verdad? Y me voy a ir a datos y me voy a la opción de filtro, ¿verdad? Fíjense que aquí tengo la cédula de estudiante, nombres, apellidos, el ID del país de nacimiento, año de ingreso a la universidad, pero sin embargo también tengo por acá los nombres de las aldeas universitarias. Entonces, por ejemplo, si yo necesito saber cuántos estudiantes tengo yo, por ejemplo, en la aldea, vamos a deseleccionar acá. Y bueno, a mí me interesa saber cuántos estudiantes tengo en la aldea 4 de febrero, le voy a aceptar. Entonces fíjense que él me clasifica solamente la información de los estudiantes que yo tengo en la aldea 4 de febrero, ¿verdad? Para volver a mi tabla inicial hay que tener presente dónde fue que filtré, ¿verdad? Y volver a seleccionar todo. ¿Por qué? Porque si hacemos varios filtrados y no sabemos cómo volver a la parte inicial para desfiltrar, entonces nos vamos a perder un poco la información, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a filtrar. Fíjense que lo primero que yo voy a filtrar acá, aquí tengo solo un, no, fíjense, ¿ves? Aquí solo tengo un solo ID del municipio, pero los necesito todos. Para ello tengo que seleccionar todo, aceptar, para que me aparezcan nuevamente todos los ID del municipio. Si yo, por ejemplo, nada más quiero utilizar el 1401, entonces me va a decir que fue el 4 de febrero y aquí en filtrado pues me va a aparecer simplemente 4 de febrero. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente es importante saber la importancia que tiene, obviamente,